racó de Toni Rovira. I avui, a la secció del Toni Rovira, ens posem una mica sensuals, ens posem una mica picamptons i amb ganes de conèixer històries una miqueta especials. Per què? Perquè tindrem amb nosaltres a la Olga Díaz, que és el pseudònim amb el que escriu aquesta autora llicenciada en Educació per la Pontificia Universitat Catòlica Madre i Maestra, sempre envoltada de llibres, sempre envoltada de lletres i d'històries que, sens dubte, ens atrapen. Y hoy nos presenta su nuevo libro, No le llames amor. Toni Rovira, ¿cómo estás? Ya notaba yo que esta música, te hablaré en castellano, ¿no? Notaba que esta música es para hablar de amor. Ay, no podría ser de otra manera, porque el amor es lo que mueve y seguirá moviendo el mundo. Ay, sí. Nunca pasará de moda. El amor siempre será lo más hermoso que podemos tener presente en nuestra mirada, ¿no? El amor que el otro día lo leía, que es lo que mueve el mundo, es ingobernable, Toni. No sé si lo domina del todo, pero debería dominarlo, y entonces habría esa igualdad y no pasaría lo que pasa. Ay, no sí. habrían diferencias y todos seríamos iguales. Pero bueno, el lado oscuro siempre intenta, ¿no? Que el amor no pueda vencer, pero al final siempre vencerá. Así es. Y precisamente de amor nos habla este último libro de Olga Díaz, nuestra querida escritora, de novelas románticas, de novelas así con un toque un poco subidito que siempre nos va bien, que es Olga Díaz. Olga, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas, ¿cómo estáis? Muy Muy bien. buenas tardes. Con un ambiente romántico, preparados para escucharte. Te he escuchado hablando del amor, Toni. El amor en todas sus dimensiones es lo más bonito que hay en el mundo. Sin amor no podríamos vivir. Exacto, y estás ante la novela más bonita, yo creo, de todas las que has escrito. Qué bonita me ha quedado esta historia. La verdad es que no sé qué decirte. Creo que, mira, cada vez que escribo una historia digo que es mi historia cumbre, y creo que no. Creo que me voy, a medida que la escribo, la más reciente es la que pienso que es la mejor, porque a medida que voy escribiendo su historia me voy preparando más, voy cogiendo más experiencia, voy cogiéndolo más suave, no sería la palabra, sino me hago un poco más resistente a darle vuelta a las ideas, a plasmar, porque tú sabes que los escritores un párrafo lo decimos de muchas maneras y cogemos siempre la más bonita. Entonces en ese proceso estoy ahora mismo, en coger las ideas que sean más bonitas para que la novela me quede mejor, y creo que esta me ha quedado muy bien. Oye, es una novela potente, ¿eh? Sí, pero es una historia que antes de escribirla la trabajé. Mira, yo estuve en Londres el año pasado, por este tiempo me parece que fue, y quería escribir algo acerca de Londres, porque yo de Londres escribí también Mía nada más. Sí, Está correcto. ambientada en Londres, pero esta también quería ambientarla en Londres en otro estilo, más o menos, y es una historia que me la trabajé primero, le di muchas vueltas en mi cabeza, muchas vueltas, y quería escribir algo un poco complicado, o sea, era como un reto para mí. Esta historia es un amor prohibido, porque
la chica y el chico están enamorados, pero ella se casa con su padre, con el padre de él. Sin saberlo. Exactamente, entonces es una historia un poco rocambolesca, así, no sé, un poco extraña, pero al final me sale bien. Déu-n'hi-do, ¿no, Toni? Bueno, todo puede suceder, podría ser real, ¿eh? No veo por qué no. No, y además es una historia, Tony, además es una historia que tiene detrás algo que puede pasar a cualquier persona. Esta historia yo la empiezo con 13 años que tiene la chica, una adolescente. Correcto, sí. La protagonista tiene 13 años y vive en América, vive en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos pierde a sus padres en un accidente. Los padres que son de Savaná, ¿eh? Sí, los padres de ella, claro, ella pierde a los padres en un accidente y no tiene familia, entonces tú sabes que los americanos, no sé si lo sabes, son como muy cuadriculados así, les gusta dejar todo en orden, tener todo en orden. Entonces correcto. esta chica, sus padres dejan a un amigo de ellos en caso de que a ellos le pase algo, pero estaban distanciados porque el amigo, la madre de Savannah era la novia de su amigo, entonces se separaron, ella se casó con el padre de Savannah y vino a Londres. Él vino a Londres a hacer otra vida, a hacer otra historia, a olvidarse de lo que había pasado y prácticamente se olvidó de su amigo por lo que le había hecho. Entonces, cuando lo llaman para decirle que tiene que hacerse cargo de una adolescente de 13 años, pues él no se lo puede creer, no da crédito. Entonces claro. Ahí es donde empieza la historia. Entonces la historia también es un proceso de conocimiento de ella, de ellos dos aprender a convivir, dos personas que no se conocen, que no se han visto nunca, tienen que aprender a convivir. Él tiene que entender a una niña de 13 años con problemas, que ha perdido a su padre, que es una niña que piensa que se le ha acabado el mundo. Entonces yo empiezo desde ahí con la historia, es un proceso y voy construyendo los personajes, al personaje masculino también lo voy construyendo, que es su hijo, pero no vive con él, vive en Suiza con su madre porque están separados. Entonces ellos no se conocen y cuando se conocen se juntan, tienen relación sin saber el parentesco que tienen y me costó mucho, fue un reto que para mí escribir esta historia, porque cuando escribes una historia y ya está, de dos protagonistas, te centras en el amor, en el sexo, en un poco más, pues es más fácil. Entonces esta historia tuve que incluso hacerme un perfil psicológico para la chica, porque tú sabes que no es fácil tú perder a tus padres de un momento a otro, quedarte sola, sabes que no cuenta con nadie. Entonces, claro, te tiene que hacer un poco de psicología en este aspecto y tienes que leer, tienes que documentarte, claro. Atrás, porque ya te he dicho que aunque las historias mías no son casos de la vida real, pero no por eso tú tienes que escribir lo que te venga a la cabeza y como te venga. Entonces hay que sustentarlo muy bien, ¿sabes? Déu-n'hi-do, Toni, què et sembla? Pero ¿tú has llegado a estar embarazada ella o no por eso? Aquí pregunta mucho Toni, ¿eh? Ay. Sí, Toni, ¿es que tú has leído algo? ¿Cómo sabe el Toni, No. Sí, la chica sale embarazada desde el hijo, pero como fue una relación así esporádica, no todavía no tienen el nexo y entonces por eso se casa con el padre. Claro. Porque el padre le propone, pero se casa con el padre del chico. Claro. Por eso es un amor prohibido cuando el chico se entera que la mujer a quien quiere está casada con su padre, se vuelve loco. Hostia, que aquí hay mucha amiga, Sí, que quieres mucho a tu padre, pero tienes que llegar a comprender que el hijo es tuyo y al final, como aquel que dice, parece ser del padre, ¿no? Sí, pero al final sale bien, Tony. Mis historias siempre salen bien. Siempre le busco la vuelta. No. Hay que leer Hay que leer la historia para saberlo.
de unido. Y qué historia por eso, o sea, además James yo creo que es un personaje también muy complejo. Los protagonistas son ellos dos, Eden y Savannah, pero James es una parte imprescindible de la Imprescindible, historia. claro. Yo subo algunos capítulos sueltos en un grupo de chicas y estaban que se comían los dedos, me decían, pero ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Esto no puede ser, esto. Y cuando vieron cómo yo iba llevando la historia, o sea, ya se quedaron tranquilas, dieron, bueno, por lo menos. Porque al principio James puede parecer una persona mala, una persona con mal proceder, con mal corazón, que se quiere aprovechar de ella. Sí, claro. Eso es lo que yo quiero proyectar en un principio. Claro, para luego dar un giro, ¿no? Que no vamos a decir nada, porque la gente tiene que leer la novela y además, pues, una novela que, ostras, la historia da para mucho, ¿eh? Esta historia. Sí. Es una novela que tiene 250 páginas solo. Es muy corta, Pues pero está bien, me costó escribirla muchísimo. Empecé, bueno, como tú sabes, yo ahora mismo estoy escribiendo menos porque como el trabajo me quita mucho tiempo, tengo que viajar mucho y todo eso, pues escribo menos. Pero yo antes sacaba 2 novelas en un año, a lo mejor. Ahora solo puedo sacar una sola. Una y a veces 2, pero no lo aseguro. Por eso algunas veces me siento tranquila de no trabajar con ninguna editorial, de ser una persona autónoma, porque tú sabes que las editoriales te obligan a tu producir en un tiempo determinado, y yo ahora con el trabajo es imposible que es imposible que otra persona me marque los tiempos que no tengo que marcar yo. Claro, porque no te da el tiempo, no te da para más, Olga. Sí. Pero y que estoy haciendo una maestría, la estoy terminando, me quedan 8 asignaturas. La empecé el año pasado porque el trabajo me lo exige, y con la maestría, con el trabajo, escribir, imagínate cómo voy. No. ¿Qué dice el Tony? Quisiera aclarar que aparte de en su Facebook, en su Instagram, que los podemos decir, también en esta ocasión yo he oído decir que se va a vender en los sitios habituales esta novela, no solo en Amazon, también. Sí, ya tenemos porque Tony, hay que recalcar que con esta novela son 17 que yo tengo. Casi nada. Entonces, 17 novelas, con 17 novelas tú tienes ahí material para tú poder, si tienes la habilidad de poder expandirte, de poder, y creo que tenemos a las personas indicadas para distribución y todo eso. Y aparte de eso, también está en mi página web, las 3 www.olga-diaz.com. Ahí está, donde también se pueden pedir ahí y se mandan enseguida. Está en Amazon, están en las librerías, va a estar en las librerías. La voy a presentar después de Tony, la quiero presentar aquí en Ciudad Real, y en octubre la voy a presentar en Santo Domingo. O sea, ya tengo todo. ¿Y en Barcelona? ¿Perdón? ¿Y en Barcelona qué? Tenemos que... En Barcelona voy a tu programa porque ya no voy a tener más tiempo de estar allí. Aquí pero la voy a presentar en Ciudad Real y en el programa. Tony, tienes la exclusiva, ¿eh? La exclusiva siempre es de Tony. Qué bueno. En esta ocasión se ha adelantado Joan, pero bueno, no pasa nada. Pero con el consentimiento del Tony. Claro que sí. Pero, Joan, a mí me gustaría saber qué deben decir los alumnos en el Ministerio de Educación de ti con esta novela. Claro, porque recordamos que en la actualidad Olga Díaz es técnico docente nacional por el Ministerio de Educación, desde donde incorpora lo que más le gusta, su pasión por la lectura y la escritura, para atraer nuevos lectores con la esperanza de que se conviertan en nuevos escritores. ¿Eh, Olga? Exactamente, esa es mi idea. Yo trabajo, vamos a ver, yo estoy en la sede del ministerio y en una dirección que se llama Cultura,
Y desde cultura yo trabajo allí los distritos educativos están divididos por regionales, porque allí no es igual que aquí son comunidades autónomas, allí son regionales. Entonces, la regional 03, que es donde yo más trabajo, aparte de que también tengo que trabajar alguna directriz que me manda el ministerio, tiene que ir, por ejemplo, el otro día estuve en otro pueblo que es cerca del aeropuerto, que no tiene nada que ver con mi regional, porque el ministerio nos manda, claro, si tienen un acto muy importante y quieren que nosotros estemos, pues estamos, pero mi trabajo es en la regional 03, entonces allí yo no estoy en aula, claro, yo voy a planifico mis talleres, le mando a los directores y al equipo de gestión que metan mis talleres en su programación del año, y ya yo entonces en función de eso planifico mi agenda para yo dar mis talleres que tienen que ver con la lectura y la escritura y todo relacionado con el libro y la lectura. De hecho te lo tengo que decir, ahora el Día del Maestro, que fue el 30 de junio, me dieron una placa de reconocimiento en el Distrito Educativo 03 y me reconocieron también en los centros educativos como promotora del libro y la lectura y el avance que han tenido los estudiantes. Enhorabuena, Olga. Tengo esos reconocimientos y el año pasado me reconocieron también como hija predilecta de mi pueblo, de la provincia de San José de Ocoa. O sea, son unos logros que tengo ahí que están callados, pero bueno, yo me siento conforme. Madre mía, más que honorada, ¿no? El exministro Roberto Furcán, que fue el que inició el proyecto, estará encantado, ¿no?, con lo que has llegado a conseguir. No, y el ministro que tenemos ahora también es una persona que está trabajando por el bien de la educación y está apostando, ¿no? Está apostando fuerte. Es como un conglomerado, sí, es como un conglomerado que los resultados son un poquito a largo plazo, porque hay que tener paciencia, porque tú sabes que cuando trabajamos con personas y más con niños es un proceso que tiene que darse, pero hay resultados positivos, ¿eh? La educación está cambiando. Importantísimo, y esa labor que hoy es encomiable, Olga, de verdad, enhorabuena por el trabajo. Así es. Que te quería decir, Tony, sí, que te quería decir que el año pasado, a finales de enero, febrero, por ahí, yo publiqué una historia cortita que es basada, tú sabes que yo tengo una prostituta en Tierra Santa, que es basada en el Antiguo Testamento. Tengo también por 20 monedas de plata, que es basada en el Antiguo Testamento. Y esta novela, lo que pasa es que no le di publicidad, porque la escribí como un reto de unas personas que me orillaron a ello. Se llama El amor que no quiso pronunciar su nombre. Está en Amazon. Es la historia del rey David. ¿Habéis oído el rey David, no? Sí, por favor. Es una historia que hay que leerla. Y la leí y la leímos unos compañeros de trabajo y yo, y empezaron a retarme, ¿a que no le escribes? Y tú sabes que yo con los retos, pues, y la escribí en 3 meses o 4 meses, me ponía ahí todas las noches, y esa historia también no le he dado publicidad porque la tengo colgada en Amazon, pero no le he dado la publicidad que necesita. Esa historia me quedó muy, pero muy bonita. Es la historia del rey David, de cómo llega a ser rey, de todo el proceso de todo lo que penaron, todo lo que pasó, o sea, es una historia que me quedó bonita también. Mira, durante siglos y el título es interesante, sí. El amor que no quiso pronunciar su nombre. Es muy buena. Mira, ahora te quería leer un poco la descripción, que dice: durante siglos la historia de amor o amistad entre Jonathan y el rey David se ha visto de diferentes maneras y ha sido analizada a conciencia por intelectuales. Creo que cada persona que conoce esta historia da su apreciación de acuerdo a sus convencionalismos sociales, éticos y morales. En cambio, yo pienso que el amor es amor en todas sus formas, dimensiones y expresiones. Da igual si amas a un hombre o mujer o un ser omnisciente, solo hace falta que le ayude a comprenderse a sí mismo y al mundo que le rodea, desde la introspección
narro esta historia. Qué bonito, Olga. Me quedó muy bonita, porque tú sabes que hay una discusión en si el rey David fue y Jonathan fueron amantes, Amantes, si no. cierto, sí, sí. Unos lo defienden, otros no. La Biblia, por supuesto, no lo afirma. Entonces, yo empiezo a narrar la historia según lo que dice la Biblia, pero también doy mi punto de vista como escritora, como persona pensante, y la historia me ha quedado muy muy bonita. Oye, pues me está gustando mucho este libro, ¿eh? Sí, es lástima. Está muy bien, está muy bien. Tony? Es lástima que no os ha dado a conocer, porque además es muy vigente y necesario hablar de esa naturalidad y de que el amor solo es amor, porque fíjate, Álvaro Escasí, este personaje de España que se ha ido, bueno, ha sido infiel con una mujer trans, pues hay que añadirle la palabra trans cuando no haría falta. Aquí Si está. las mujeres trans son mujeres, ya no hay que añadir trans ni nada. Y menos cuando el amor es amor entre personas, sin importar el sexo. Pero parece ser que aún sigue importando. Así es, así es. Yo creo es que el amor da igual a quien tú ames, es amor. A mí yo nunca voy a criticar, nunca lo voy a censurar. Yo estoy casada con una persona del otro sexo, hasta ahora mismo soy una persona hetero, pero eso es lo que me ha tocado. Si me hubiese tocado lo otro, también lo hubiese aceptado. Si a un hijo mío le toca también, pues yo creo que el amor es amor, Tony. Da igual a quién tú se lo demuestres, con quién lo demuestres, con quién te sientas bien, con quién te sientas cómodo, con quién te sientas feliz. Es que nadie está libre de un día de poder enamorarse de una persona sin ver el sexo, sino ver el alma de la persona, que es la que te enamora, y luego resulta que dices, pero si tiene cuerpo de hombre o tiene cuerpo de mujer, esa historia, y lo importante es lo que sientes y lo que viven aquellas dos almas. ¿Qué más da la forma en que se expresen físicamente, no? Cómo se ven físicamente, digo yo. Así es. Así es, y esto que comentaba Tony, por ejemplo, pues se lo criticaba no se lo criticaba, pero se lo rebatía un poco otro periodista, ¿no? De decirle, oye, pero era trans, aquí a ti quién te gusta, ¿sabes? Los hombres, las mujeres, y él solo dije, me gustan las personas, ¿no? Y al final es eso, o sea, me enamoro de esa alma, ¿no? De esa persona, no me enamoro de ese cuerpo en sí, ¿no? Sino también me enamoro de esa persona que está dentro de ese cuerpo, que a mí lo que transmite, claro, de tu forma de pensar, ¿sabes? Eso es muy importante. Entonces esta historia hay que leerla, es bellísima. Me ha gustado. Rey David y Jonathan, esa historia hay que leerla. Me gusta mucho y además así es, y el nombre del pronunciar su nombre. Sí, vamos a hacer promo porque además es que tú lo decías, Olga, el título está muy bien encontrado, El amor que no se atreve a decir su nombre. Así es. Es que es un título que lo pensé muy bien porque como es una historia que está dividida, los cristianos lo niegan rotundamente, dicen que no, que las personas, o bueno, los que están conglomerados en sectas cristianas, dicen que no, que era amistad, que era una simple amistad. Hay otro grupo que dice que sí, o sea, es una historia que depende de cómo tú la mires, entonces por eso busqué el título que no me compromete a nada, que yo en el libro ni lo desmiento ni lo afirmo, yo escribo según lo que dice la Biblia y doy mi propia opinión, doy mi propia versión, mi propia forma de pensar, que cada persona es libre de pensar como quiera hacerlo, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Oye, nos has dejado aquí con ganas, ¿eh? De verdad. Sí, de verdad. Sí. No. Esa historia me ha quedado muy bonita, la verdad. Pero no olvidemos la que hemos presentado al principio, que es la que van a encontrar. Hombre. Esta no la van a encontrar. No le llames. Este título también me costó. Este título también me costó buscarlo, me costó mucho. También muy bien encontrado. Porque, no le llames amor. Mira, yo los títulos de mis novelas yo son muy bien pensados. Hay veces que escribo y no sé cómo se llama la historia.
Y hay veces que antes de empezar a escribir ya tengo un título, digo, se va a llamar así. Pero otras veces termino la historia y no tengo forma de pensar cómo llamarla. Y esta le puse otro título primero, lo tenía en mente otro, pero el otro que tenía era Adicto a ti. Digo, no, este no me gusta. Y entonces me rebusqué, y también con la portada me pasó lo mismo. La Digo, portada, quiero como una siempre, sí, genial, me encanta. digo, quiero una portada que no tenga personas, que no tenga personas. Sabes que yo tengo portadas muy bonitas. Tengo una portada de Mientras tanto que es una portada Sí, preciosa. preciosa. Sí, entonces esta, digo, no quiero personas, Te iba a quiero una decir portada. precisamente esta, y mientras tanto Ujú. que es preciosa esa Sí, bailarina de pole dance que está ahí, sí, que está sí. ahí, pues bueno, que es Y la de preciosa. edición limitada, que es una pierna muy bonita con un Sí, tacón sí, sí, sí. también. O sea, Muy sugerente, la de muy Yo Prada tu Versace, que esa portada está muy chula también, que es un hombre con una pistola, pero esa portada está muy bien. Sí, Y sí, tengo sí. portadas bonitas, y esta digo, quiero una portada sencilla y que llame la atención. Pues yo creo que lo he logrado, creo que me ha quedado bien la portada. ¿Qué dice el Tony? Esta hay intención de llevarla al cine, ¿no? ¿Esta? Eh, sí, Yo Prada esta era la intención de Yo Prada. Lo que pasa es que la persona que lleva esto estaba como en conversaciones y todavía no hemos llegado a nada. Bueno, pero todo puede ser. Joan, me gustaría que antes no la dejes, pues que nos diga cómo reaccionaron. Estuviste en Estados Unidos Exacto. presentando tu obra. ¿Cómo reaccionaron allí? Estuve en Estados Unidos el año pasado, y el año pasado fue, ya no me acuerdo. Y la verdad que donde quiera que llegamos, Tony, las personas se acercan. Bueno, te voy a mandar las fotos para que las ponga, y las presentaciones también en los centros educativos. Cuando llego, los estudiantes y los profesores, o sea, eso es un boom. Lo que pasa que, claro, esto va como va, tú sabes que esta historia no la he publicado en Kindle, porque tú sabes que en cuanto la saco en Kindle, anda a la hora, ya anda por todos sitios. Ya, sí, sí. Entonces, la voy a sacar, pero más adelante. La voy a sacar en Kindle un poco más adelante, porque la piratería está ahora mismo Uf, es complicada. tremenda, sí, 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 ya lo puedes bien decir, Olga. Sí. Oye, pues, Y esta historia la pueden obtener en tapa blanda y tapa dura, de momento. molt bé. A través de Amazon, ¿no? Y también de las De tiendas, mi ¿no? página web Y la y de página. Amazon. Y sí, y va a estar disponible en las tiendas, en las librerías. Tendré que preguntar, porque la persona que lo lleva no me ha dicho para cuándo, pero yo creo que pronto, ¿eh? A mí me Pronto, creo que pronto, ¿eh? Pronto, creo. Sí. pronto, pronto. Sí. Y la página web, por favor, porque después de... Repetimos la página web que es La página web es www.olga-diaz.com. que está muy bien la web, me encanta porque es súper Sí. interactiva y muy Y sencilla, sencilla, o y sea muy que, sencilla. y las novelas, oye, me encanta porque puedes ir navegando, encontrar muy fácilmente los libros, puedes ver las portadas en todo su esplendor, que eso a mí me encanta, Sí. y comprar de una forma súper sencilla, añades al carrito, tiene unas cuantas novelas, Olga, o sea que podéis tener Sí, a Olga escoger. para rato, o sea, este verano, la gente, por favor, que entre a la web y que vaya escogiendo, porque esta mujer, como escribe tan bien, o sea, tenéis para el verano y luego ya vais pidiendo, porque esto Que no se se la acaba. mandamos a casa. Claro que sí, claro que Yo sí. creía que trabajaba mucho, pero después de ver que estás en el Ministerio de Educación, que escribes, No para. que viajas, que estás sacando una carrera, que vienes y vives también lo que puedes un tiempo en España, digo, madre mía, no sé cómo se pueden hacer tantas cosas. En fin, será que Pues una gran voluntad de trabajo. Sin duda. así es. Mira, hay veces que cuando termino, mira, este libro lo terminé pues hace poco, y digo, voy a descansar un poco el verano, que voy a relajarme un poco,
porque he terminado el libro, pero sigo con la maestría, que no tengo vacaciones, porque es online y puedo trabajar desde cualquier sitio. Y te lo juro, al otro día tenía ya 2 capítulos de otra historia. Madre mía. Pero ya bien pensada con los títulos y todo, porque va a ser una trilogía. Son 3 libros que tengo pensado que no sean correlativos, o sea, que tú lees el primero y no te obliga a leer el segundo ni el tercero, pero quiero escribir una trilogía que ya tengo incluso el título de cada libro y tengo 2 capítulos, tengo el prólogo y un capítulo del primero y es algo más fuerte que yo. Cuando te gusta escribir no puedes estar sin hacer nada. Lo llevas dentro. Lamentablemente. Lo Sí. llevas dentro, Olga, no hay más. Pues bueno, dime, Tony. Que se va a acabar esto, pero a mí me gustaría pues decir que me siento muy orgulloso y satisfecho de que artistas tan importantes como el otro día Fefita la Grande, o ella, Olga Díaz, de República Dominicana, tantos artistas que vienen tan grandes, pues que vengan a mi programa. Para mí esto es un honor, realmente, un rey. Y nosotros agradecidos, Tony, de que personas como tú nos den, nos abran esa pequeña brechita para poder entrar y que la gente nos conozca, porque ya te digo que no es tan fácil, no es fácil tú salir y darte a conocer, porque los dueños de televisoras y todo esto, medio, no se lo ponen muy fácil a uno, y personas como tú deben de existir por todos sitios. Y tan, de verdad. Y tan. Lo mismo en la radio, quiero decir. Y como Joan, que nos abre las puertas de la radio también. Un placer, pero Tony, oye, Tony es el maestro. No, Sí, es el maestro, por favor. ¿Cuánta gente ha aprendido a hacer comunicación con él? Muchísima. Y él no lo reconoce. Tony es una reliquia que tenemos ahí que no podemos dejarle escapar. Ay, sí, por favor. Ya yo lo adopté en mi vida para siempre. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Yo simplemente pues soy una persona que trabaja y que quiere reconocer la libertad, el amor del espíritu humano, el respeto y, en fin, y la igualdad, que a veces no la encuentro. Encuentro mucha injusticia, pero bueno, seguimos luchando, ¿o no, Joan? Seguimos luchando. Seguimos persistiendo. Sí, hay algo que no pueden acabar nunca, y es que el espíritu humano, no se le puede retener ni acabar nunca con él. Es eterno como la propia vida. Tal cual. Así es. Pues mira, con esa frase tan bonita acabamos la entrevista. Ha sido un placer tener a Olga Díaz de nuevo aquí con nosotros, presentándonos No le llames amor, este último libro que podéis encontrar en todas las plataformas digitales y pronto también en físico en muchas librerías. Olga, ha sido un placer muy grande tenerte de nuevo aquí. Igualmente, Joan, muchas gracias por abrirme la puerta de tu programa. Y gracias a Tony. Ya te mandaré el amor que no quiso pronunciar su nombre con Tony. No te preocupes, estaré encantado porque escribes como Los Ángeles, Olga. Gracias, muchas gracias. Es verdad. Y a mí mándame la portada al menos, aunque sea la portada, para que la pueda enseñar en televisión, que quiero recomendar esta novela. Por favor, no te preocupes, que te mando la portada y el libro. Ah, bueno, mira, qué bien, Joan, hemos ganado el doble. Hoy será un placer, de verdad. Nos sumergiremos en este libro que seguro que nos va a a todos. Un abrazo grande, gracias. Olga Díaz. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, un placer.